Una vez más queremos darle gracias a nuestro Dios por este día del Señor. Como dijo el hermano, es el día que nos congregamos como la iglesia para adorarle a Él en espíritu, en verdad, darle honra y la gloria en este día que es para Él, y nos debemos de gozar de estar aquí y con los santos en su presencia y darle a Él toda la honra y toda la gloria. En esta mañana vamos a estar viendo de la Escritura. La pregunta se puede hacer, o podemos hacernos la pregunta: ¿qué impresión, qué imagen damos nosotros a otras personas? Sabemos, ¿verdad?, que a veces vemos a una persona y por la presentación, por la imagen que presenta, ya nos hacemos en nuestras mentes la idea de cómo es esa persona. Y en términos secular, muchas veces nos equivocamos y por lo de afuera vemos a la persona y esa imagen y pensamos que es así, pero no es. Pero esta mañana queremos ver del punto de vista espiritual, la imagen que nosotros como cristianos damos a otra persona. El apóstol Pablo nos escribe ahí en Romanos, en el capítulo 8. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras en cual él escribe, y nos dice ahí: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo, la Biblia aquí nos está diciendo la imagen que nosotros debemos de dar a ver al mundo, a otras personas. Dice: conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando de esa imagen de Cristo. Esa es la imagen que nosotros debemos de enseñar, dar a ver a otros. Seguimos ahí en 2 Corintios, el apóstol escribe ahí en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, donde nos sigue hablando de esto mismo, de esa imagen de Cristo que cada uno de nosotros debemos de proyectar, que otros miren en nosotros. 2 Corintios capítulo 3 y en el versículo 18, ahí dice la palabra: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubrimiento y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Hablamos ahí ahora en la mañana del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, vamos a dar esa proyección de la imagen de Cristo. Dice: transformados de gloria en gloria en su misma imagen, la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos esta palabra imagen, significa semejanza. Semejanza es algo parecido a otra cosa. Y la semejanza que debemos tener nosotros es de Cristo. Cristo, el revelador de Dios. Leemos en la Biblia y vemos que nadie ha visto a Dios. Físicamente nadie hemos visto a Dios, pero espiritualmente lo hemos visto, porque Cristo es el revelador de Dios. Si vemos la imagen de Cristo, leemos la Escritura, vemos el Evangelio, nos describe la imagen de Cristo, y esa es la imagen de Dios. Entonces, espiritualmente hemos visto a Dios, hemos visto a Cristo, sabemos quién es, sabemos quién es. Cuando hablamos una vez más de Cristo,
siendo la imagen de Dios. La Biblia nos enseña, ahí el escritor en Hebreos en el capítulo 1, si vamos a Hebreos en el capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 3, Hebreos capítulo 1 y el versículo 3. Aquí el escritor escribe, dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el escritor nos da el retrato, nos habla de la imagen de la sustancia de Cristo como la imagen de Dios, donde nos dice, Él que es el resplandor de su gloria. En Cristo vemos esa imagen de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la sustancia de Dios? Nos dice ahí, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? El poder de Dios, el poder del Señor, que sostiene todas las cosas, que hace que el sol salga en este día, que hizo que en esta mañana nosotros nos despertáramos y nos levantáramos, que día tras día nos da la vida, nos sostiene el poder de Dios. Vemos en Cristo esa imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Segundamente el apóstol Pablo nos escribe, y si vamos ahí a 2 de Corintios en el capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4. Ahí nuestro hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe donde dice, esto es, entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cega el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esos en el mundo, esos que están cerrados sus mentes a Dios, a Cristo, no miran esa imagen de Dios. Aunque diga, ¿verdad? Muchos conocemos a Dios, creemos en Dios, sabemos quién es Dios, pero no miran la imagen de Dios como nosotros lo vemos, como nos dice la Escritura, dice, para que los que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, cuando salemos al mundo, miren esa luz, que miren la imagen de Cristo en nosotros, que miren que actuamos, que seguimos las enseñanzas de Cristo, que nos comportamos y vamos por lo que enseña nuestro Señor, y lo miran en nuestras vidas, miran esa reflexión, miran esa luz que es la imagen de Dios. Para muchos, como he dicho, y la Biblia habla en Colosenses capítulo 1, Pablo ahí nos escribe, si vamos a Colosenses capítulo 1 y en el versículo 15. Para el mundo hemos dicho, o he dicho, que Dios no lo miran, es invisible, no lo miran como nosotros lo vemos. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros como cristianos sí lo vemos. Dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No hemos visto a Dios físicamente, pero a Cristo lo hemos visto en la Escritura, espiritualmente, y es la imagen de Dios. Vemos a Dios en Cristo. Por eso lo podemos comprender, podemos ver quién es. No es nomás decir, es Dios, no nomás es el Señor, es nuestro Creador, es nuestro Señor. En Él vivemos, en Él nos movemos, en Él tenemos nuestra existencia.
Por Él todas las cosas fueron criadas, por eso estamos vivos, por eso estamos aquí, porque Él nos tiene. Y no es algo de tomarlo nomás así. El mundo lo toma así. Porque vemos que en esta mañana, ¿qué está haciendo el mundo? Está proclamando al mundo que Cristo está vivo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor. No, se quedan en casa. Quizás lavan sus carros, quizás se salen afuera a trabajar en el jardín. Sea lo que hacen, no están viendo quién es Dios, quién es Cristo para nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En este día del Señor nos reunimos, adoramos a Dios, adoramos al Señor, seamos testigos al mundo que sabemos que tenemos la fe y la confianza que Cristo está vivo, como hemos leído ahí, que está a la diestra sentada, a la mano derecha de Dios, que está reinando sobre su reino, la iglesia. Eso le decimos al mundo en esta mañana con estar aquí, glorificando a Dios y adorándole en espíritu y en verdad. Porque realmente lo creemos, si no fuera, no estuviéramos aquí, estuviéramos haciendo otras cosas. Porque hemos visto esa imagen de Dios invisible en su Hijo Jesucristo. Cristo para nosotros, en otras palabras, es la fotografía de Dios. Por Cristo ha tomado ese retrato de Dios y nos los ha presentado. Y lo vemos, lo podemos ver. ¿Quién es Dios? Podemos ver las cosas que Dios es. Que para Dios nada es imposible. Ha sanado gentes que están enfermas. Ha concedido cosas imposibles. Y lo hemos visto. Hemos sido testigos del poder de Dios, del poder del Señor. Esa fotografía de Dios nos las ha presentado nuestro Señor. Porque mismo Él nos dice en Juan capítulo 14 y en el versículo 9. Juan capítulo 14 y en el versículo 9. Ahí el apóstol Juan nos dice en escribir, donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan dice, Cristo nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todas esas personas que tuvieron la oportunidad en el día que Cristo anduvo en esta tierra andando físicamente y que lo vieron a Dios. Vieron a Dios en la imagen de Cristo. Juan también habla y nos dice de esos que en ese tiempo que el Señor andaba en la tierra, había muchos que querían verlo, Por eso si vamos a Juan el capítulo 12, ahí en Juan capítulo 12 y en el versículo 21, Juan capítulo 12 y en el versículo 21. Ahí Juan nos dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Así como ellos en ese día que Cristo andaba físicamente, ahí querían ver al Señor. ¿Quién era? ¿Por qué? Porque habían oído, habían escuchado, o quizás unos habían visto y les contaron de las cosas que el Señor hacía. Sanaba a los enfermos, les daba la vista a los ciegos, andaban los cojos, todas estas cosas, y querían ver a Jesús. Así nosotros, hermanos, hoy en día hay mucha gente en el mundo que quieren ver a Jesús. Y es nuestra misión, nuestro trabajo de presentarles el Evangelio para que ellos puedan ver a Jesús. Ahora vamos al segundo punto que queremos ver en esta mañana. Hemos visto, ¿verdad?, la imagen de Dios, de Cristo, como cristianos. La Biblia nos dice. Segundamente, nosotros, ¿cómo aplica para nosotros como cristianos? Bueno, como cristianos nosotros, cada uno de nosotros
debemos de ser como Cristo. Debemos de desear de ser como nuestro Señor Jesucristo. Juan, si vamos a Juan, vamos al capítulo 3, en Juan, en el capítulo 3, y vamos a ver el versículo 2. Juan capítulo 3 y versículo 2. Ahí Juan escribe donde nos dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si tú no estás Dios con él. Entonces vemos, ¿verdad? Este hombre viene a Jesús de noche, Nicodemo, y preguntándole: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Si vienes de Dios, tú vienes con el mensaje de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Vemos que es importante que el mundo mire que venimos de Dios, que representamos al Señor, que lo que traemos es buenas nuevas, buenas noticias para un mundo que muere en el pecado, para que ellos quieran ser como Cristo, vivir como Cristo, como nosotros, siendo ese ejemplo para ellos. Pablo nos dice que como cristianos, ahí si vamos a Romanos capítulo 8 otra vez, y en el versículo 29, como hemos leído, ahí nos dice que este es nuestro destino y gloria. El destino de nosotros aquí en esta vida es llevar esa imagen de Cristo, y no para glorificarnos nosotros mismos, pero para glorificarlo a Él. Es para la honra y la gloria de Él. Enseñar esa imagen del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. En un sentido, no podemos llegar a ser Dios. Ninguno de nosotros podemos llegar a ser Dios, pero sí podemos llegar a ser como Dios, porque vimos que las cosas que Dios, ¿verdad?, representa: el amor, el perdón, la misericordia, todas estas cosas. Nosotros podemos llegar a tener ese amor para nuestro prójimo, compasión. Todas estas cosas que aprendemos de Dios. ¿Qué nos dice Juan? Dios es amor. Si Dios es amor, nosotros debemos de practicar el amor. No somos dioses, pero podemos practicar y hacer las cosas que Dios nos enseña. Imitarlo a Él. Vemos que muchas veces un hijo quiere imitar a su padre, y todo lo que hace su padre, él también quiere hacer, lo imita. Si es un carpintero, dice: cómprame un martillito, y se lleva su martillo y clava y comienza a medir y todas esas cosas. O quizás una niña, su mamá, mira que hace cosas y ella también imita. No puede ser la misma persona, pero trata de imitar lo que hace. Así nosotros debemos de tratar como cristianos de imitar a Cristo, imitar a Dios, llegar a hacer las cosas que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? El apóstol Pedro nos dice, si vamos a 2 de Pedro, ahí en 2 de Pedro en el capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1 y en el versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Ahí nuestro hermano Pedro escribe, dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Llegamos a ser, dice Pedro, participantes de la naturaleza divina. Hasta eso Dios nos ha dado eso, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para llegar a ser, participar en esa naturaleza divina de Dios. Participamos en eso, tenemos parte en eso, en comparación a un mundo que hemos huido de corrupción, que hay pasiones, que hay pecado, que hay esas cosas. Por eso es que como cristianos debemos de ser como Cristo, dar esa imagen, enseñar eso al mundo como vivemos. Pero para llegar a hacer eso, hermano, la Biblia nos enseña, y como hablaba el hermano en el estudio en esta mañana, es un proceso, se lleva un proceso de transformación, un proceso de transformación. Trans, esa palabra significa a través, como vemos, ¿verdad? Transportar algo, se transporta a vez de un camión, se lleva, ¿verdad?, de un lugar a otro. Transporte, y luego forma, transformación, forma significa hacer. Entonces se lleva un proceso de transformación, metamorfese, que significa cambiar la forma, algo que tiene una forma y luego cambia. Hablamos de eso, ¿verdad? En nuestro crecimiento, venimos de diferentes culturas, enseñanzas, hogares, y cada uno es diferente, pero cuando obedecemos el Evangelio, pasa una transformación, un cambio. Cambiamos o debemos cambiar totalmente, transformados. Ya eso quedó atrás, en nuestra vida atrás, y cambiamos. Por eso vemos en Mateo capítulo 17, ahí en Mateo capítulo 17 y en el versículo 2. Mateo 17 y versículo 2. Ahí dice, ahí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Está hablando del Señor, ¿verdad? Esa transformación que cambió, transfiguró enfrente de ellos y vieron ese cambio. Así nosotros espiritualmente, hermanos, debe de ver el mundo esa transformación, ese cambio en nosotros. Ya no somos la misma persona, es un cambio. Es interesante, estaban hablando en estos días con lo que pasaba con la enfermedad del presidente, que era una de las cosas que si le afectaba bien críticamente, ya no iba a ser la misma persona, ya no iba a reaccionar, ya no iba a pensar, ya no iba a expresarse de la misma manera, iba a haber una transformación, un cambio, ya no es la misma persona. Así nosotros espiritualmente, cada uno de nosotros debemos de haber cambiado o debemos de cambiar, porque es un cambio. Aquí Cristo se transformó y lo vieron como era. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Marcos también nos dice en el capítulo 9, versículo 2, ahí también habla, donde dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos. Estos 3 individuos vieron esa transformación, ese cambio. Vieron que era más que un humano, que era el Hijo de Dios. Cambió. Entonces,
nosotros espiritualmente, la Biblia dice, y otra vez el apóstol Pablo nos enseña y nos dice ahí en 2 Corintios capítulo 3 y en el versículo 18. 2 Corintios capítulo 3 y en el versículo 18. Ahí el apóstol Pablo habla de esto, de que nosotros debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Ahí dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Entonces ahí somos transformados a esa imagen de Cristo. Cada uno de nosotros, por eso debemos de dar esa imagen al mundo, que Cristo mora en nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando somos transformados? La Biblia nos dice ahí, otra vez hemos estado estudiando en Romanos capítulo 12 y en el versículo 2, donde sabemos, ¿verdad? Dice que no os conformáis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, aprobable y perfecta. Entonces ahí nos dice, si seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ya no pensamos las cosas, o no debemos pensar las cosas que cuando estábamos fuera de Cristo, en el mundo. Ahora debemos pensar las cosas de Cristo, las cosas de Dios, que agradan a Dios, la buena voluntad de Dios, que es perfecta. Entonces, la Biblia, el cuarto punto que vemos, se lleva también un proceso de conformación, cum, que es la palabra pakon, significa juntos, y luego, como hemos dicho, forma es hacer, juntos hacer. Hablamos esta mañana de unidad, misma mente, mismo pensamiento. Cada uno de nosotros debemos tener ese pensamiento, esa unidad que nos une en Cristo, porque cada uno de nosotros debemos de llevar esa imagen. Si llevamos la misma imagen, esa misma forma, esa misma semejante, vamos a estar en armonía como hermanos, como cristianos. Debemos de conformarnos a su imagen. Pero esto es una conformidad interior. Entonces vemos, en conclusión, lleva esto en lo interior de nosotros, en lo espiritual, en la mente de Cristo. Entonces cada uno de nosotros, en conclusión de esta mañana, si queremos llevar esa imagen de Cristo, la Biblia nos los ha enseñado. Cada uno de nosotros tenemos la tarea como cristianos de llegar a ser como Él, de llevar esa imagen de Él. Es la tarea de nosotros todos los días de hacer esa tarea. Si este día no fui como Cristo, falté en algo, no perdoné a mi hermano, tengo que trabajar en eso. Si en este día no tuve compasión, tengo que trabajar en eso. Es una tarea que cada uno de nosotros como cristianos tenemos para llegar a ser a la imagen de Él, conforme a su imagen. Es un proceso otra vez de transformación. Tenemos que alejarnos más del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas que nos sacan de lo espiritual, y alejarnos de esas cosas. Entonces el proceso de conformidad debería continuar al mismo tiempo. Cada uno de nosotros
aquí hemos visto espiritualmente a Dios, al Señor en la Escritura, pero cada uno de nosotros debemos de tener el deseo de verlo cara a cara un día en el cielo, morar con Él para siempre. Cantamos el himno cara a cara, quiero verlo, pero se va a llevar que cada día vivamos haciendo, obedeciendo y proyectando esa imagen de Cristo al mundo muerto en pecado. Quizás en esta mañana no eres cristiano y no has obedecido al Evangelio. Primeramente se tiene que oír el Evangelio. Segundamente, creer y luego arrepentirte de tus pecados, confesar a Cristo y luego ser bautizado para el perdón de tus pecados. Quizás si eres cristiano, pero nomás necesitas oraciones de parte del Señor que vaya al trono de Dios de tu parte. Lo que sea en esta mañana que traigas en tu corazón, Cristo está en la puerta esperando a que tú vengas y le pidas a Él. El hermano nos va a dirigir en el himno de invitación.